Hello, everyone. I hope you're in a safe Bienvenidos todos, espero que estén todos sanos y salvos. Gracias por acompañarnos en esta charla de la serie Webinars de Oro en Astrofísica. Mi nombre es Tomás Pucia, soy miembro de la Facultad del Instituto de Astrofísica de la PUC y el jefe de divulgación. Y en conjunto con Evelyn Johnston, una de nuestras becarias de postdoctorado, vamos a continuar con esta serie de charlas. Muchas gracias por venir y por también responder a estas charlas. Realmente apreciamos sus contribuciones y sugerencias, así que por favor sigan mandándonos comentarios y sugerencias. También vamos a continuar dando estas charlas en el inglés original con la interpretación de el inglés y español simultáneo, todo posible por el generoso apoyo del Vicerrectorado de Investigación de la PUC y el Centro de Astrofísica y Tecnologías Relacionadas, también conocido como CATA. Nuestra charla de la semana es impartida por Brent Tully, que es profesor de la Universidad de Hawái, y ahora daremos una breve introducción de cómo va a funcionar el seminario. Hemos organizado la interpretación simultánea dada por el señor Patricio González, director de Serendipia Soluciones, que va a traducir simultáneamente al inglés y al español. En sus dispositivos pueden cambiar entre los canales inglés y español utilizando el botón de idioma en la parte inferior de la ventana de Zoom. Desafortunadamente, esta opción no está posible para personas que utilicen Zoom en el navegador o en máquinas con Linux. Nos disculpamos por esto y pronto publicaremos las versiones en inglés y en español en nuestro canal de YouTube. También estamos al tanto de que algunos participantes no pudieron silenciar la banda sonora original al escuchar la traducción de español. Este es un error de Zoom y si tiene un problema con eso, puede salir y entrar nuevamente y se arregla el problema. Si quieren hacer una pregunta, por favor, pinchen el botón de preguntas y respuestas
Todos pueden colocar preguntas y hay un equipo de periodistas y astrofísicos que van a seleccionar las preguntas para realizarlas al final de la charla. Tenemos también tiempo para discusión y preguntas y respuestas al final que se van a seleccionar de la ventana de preguntas y respuestas. Así que antes de comenzar, me gustaría presentar brevemente, por supuesto, los otros miembros del panel del día de hoy. Está Patricio González, Evelyn y mi persona, mis colegas, el Instituto de Astrofísica, Alejandro Clocchiati, Ezequiel Traiser, Felipe Barrientos, y también con nosotros están los postdoctorados, Pablo Guillertial, Giuseppe Dago, Demetra Di Chico, y también los estudiantes de posgrado, Cristóbal Moya, Jonathan Quirola, y también le damos la bienvenida a John Blakeslee, científico jefe, Observatorio Géminis, Brian Miller, Observatorio Géminis, astrónomo, y Yara Jaffe, que es profesora de la Universidad de Valparaíso. También tenemos personas a cargo de las preguntas y respuestas que seleccionan las preguntas y respuestas, Ricardo Acevedo, Daniela Fernández y Carol Rojas. Entonces, comencemos. Es un placer presentar al profesor Brent Tully como el orador de esta semana. Brent completó su bachillerato en ciencias en la Universidad de British Columbia en 1964 y estudió su doctorado en la Universidad de Maryland, terminando en 1972. Después de su doctorado, realizó un postdoctorado en el Observatorio de Marsella. En 1975 comenzó su trabajo como astrónomo en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái. También se ha desempeñado como científico invitado en varias instituciones, entre ellas está el Observatorio Interamericano del Cerro Tololo de Chile, el Observatorio de Médoin de París, el Instituto de Radioastronomía en Bolonia y el Observatorio de Côte d'Azur en Nice, Francia. Brent es uno de los pioneros en el campo de cosmología de campo cercano, donde estudia el universo cercano en busca de pistas para la formación y evolución de galaxias, incluso el propio universo. Dos aspectos claves de su trabajo por el que es conocido es la relación Tully-Fisher, que utiliza para describir la relación entre masa de galaxias y luminosidad, que puede ser utilizada para calcular las distancias a las galaxias, y en sus catálogos de galaxias cercanas, que recientemente publicó el 2013, que incluye distancias de más de 8.000 galaxias. Durante su carrera recibió varios premios, incluyendo el Premio Gruber en Cosmología 2014, por su comprensión en la estructura y la evolución del universo, y ahora me gustaría hablar y dejar la palabra a Brent. Muchas gracias por invitarme. Como pueden ver, vamos a ver si puedo aprender cómo compartir la pantalla y ver que esto funcione bien. Así que es un placer estar con ustedes y estar con todos que vienen de todos lados del mundo. Vamos a hablar de flujos de galaxias y los otros trabajos, que es algo muy, muy importante en la charla. Sin más, voy a intentar colocar la presentación PowerPoint en pantalla y creo que se hace así. Bien. Ahora tuvimos suerte, estamos viendo mi presentación y la primera página. Muy bien, sí, la estamos viendo. Muy bien. Así que partimos bien. Bien, aquí pueden ver en la parte inferior de la página están los colaboradores que son postdoctorados. Tengo muchos colaboradores, Ellen Courtois, Yehuda Hoffman, que en Jerusalén, Daniel Ramadi en París, entre otros, incluyendo mi persona. Y voy a hablar también de lo que vamos a ver hoy. Bien, veamos. Vamos a ver si puedo avanzar a la siguiente diapositiva. El universo comenzó casi de forma uniforme, de un gas caliente, y si volvamos 13.000 millones de años atrás, veríamos que el universo era un universo inhabitable,
tal como está al centro del Sol. Pero la gravedad atrae las estructuras y la junta a través del tiempo. Y como pueden ver, hay una pequeña película aquí que se está viendo. Esto es una simulación. Una de las cosas que voy a mostrar de forma reiterada es que se sabe que el universo está expandiéndose en una tasa definida por esto, que la constante Hubble, que nos habla de qué tan rápido está expandiéndose el universo como función de la distancia que tiene de nosotros. Ahora, esto va a sacar información fuera de las imágenes. También tenemos la información de los cortes de expansión para ver lo que sucede yendo más allá de esta escala de expansión. Y como vieron recién de esta pequeña película, la gravedad de la simulación, la gravedad está trabajando para formar las galaxias. Como había dicho anteriormente, esta es una simulación y lo que realmente quiero hablar de ahora es el mundo real. Este es un pequeño video que muestra el trabajo que hemos hecho. Cada punto aquí en el mapa es una galaxia con nuestra región local y el plano de la Vía Láctea está causando un oscurecimiento que vemos efectos reiterados. Aquí hay unos cúmulos y cada uno de estos es una galaxia. Este es el cielo que está pintado sobre un plano, pero veamos cómo se ve en 3 dimensiones. Si es que tomamos el gráfico y lo colocamos en 3 dimensiones. Estas animaciones fueron hechas por Daniel Pomerade, que quedaron como una obra bien hermosa. Aquí está el ejemplo más real. Ven esta parte al medio. Es un área que se pierde en el estudio porque el plano, nuestra propia galaxia, oscurece esa área para el estudio. Pero lo importante es ver las galaxias en su posición cercana. Cada punto es una galaxia tal como la nuestra. Así que al centro está la Vía Láctea y cercanamente hay otras galaxias que conocemos, como por ejemplo Andrómeda. Ahí está la Vía Láctea en el centro, Andrómeda, y aquí están todas las galaxias vecinas. Sabemos cómo están formadas muy bien en este momento, son muy identificables. Ahora, tal como sucede, la mayoría de estas galaxias cercanas están en un plano bastante delgado. Es un tipo de corte delgado y si rotamos la visión, la mayoría de las galaxias están en esta área y básicamente por encima hay un vacío local, como se llama. Y podemos ver un poco más lejos esto y hay un cúmulo de galaxias aquí y esta es la concentración, cúmulo de galaxias más cercana a nosotros. Así que nosotros vivimos en la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia plana. Se puede mirar al cielo y ver la Vía Láctea. Y en este momento del año se puede ver el centro galáctico de forma prominente. Y esto es para recordarle que vivimos en una galaxia en rotación y somos solamente uno de miles de millones de estrellas. Aquí están las nubes Magellanicas. Esta es una recreación del universo real. Y aquí, 2 millones de años luz, está la galaxia Andrómeda. Y esta es una imagen del universo real en la animación. Pero lo que queremos hablar el día de hoy es medir las velocidades peculiares de las galaxias.
En este mapa que le estamos mostrando, esta es la última edición de las bases de datos y podemos ver que está a un 10% del radio del universo visible. Cada uno de estos puntos es una galaxia. Los colores indican si es que tiene una velocidad peculiar o inusual y tiene también la brecha que se ve por la información faltante que está detrás de nuestra Vía Láctea. Ahora, lo que se conoce bien en el campo son estos rastreos del desplazamiento hacia el rojo. Nosotros ubicamos aquí la Vía Láctea, que está en este punto de aquí, al centro, y lo que vemos aquí es información sacada por telescopios, estudios espectrográficos de la galaxia, estudiando el desplazamiento hacia el rojo y viendo qué tan lejos las galaxias están, estudiando la expansión del universo. Pueden posicionar cada una de las galaxias en esta cuña, dependiendo de nuestro ángulo de visión del cielo y la distancia de acuerdo al desplazamiento hacia el rojo. Esta cuña menor fue un rastreo hecho en los años 80 y se descubrió de algo que se llamó el Gran Muro. Y también hay un área vacía. Este es el universo con sus filamentos, cúmulos y vacíos. Aquí vemos un tipo de cúmulo coma. Un par de décadas después, se realizó un rastreo mayor con el consorcio Sloan, que encontró una estructura aún mayor que se conoció como la Gran Muralla Sloan. Estas son estructuras y rastreos de desplazamiento hacia el rojo que no tiene más información de las distancias más allá del estudio espectrográfico y también los estudios por la expansión de acuerdo al Hubble. Queremos ver la estructura así de otra forma. Lo que les mostré anteriormente era, por ejemplo, los rastreos de desplazamiento hacia el rojo. Pueden observar la disrupción de las galaxias de acuerdo al desplazamiento hacia el rojo. Y suponiendo que las galaxias tienen masa, podríamos predecir los campos de velocidad que responde a esa materia. Pero vamos a invertir el proceso. Vamos a observar la velocidad peculiar de las galaxias observadas, las velocidades que se desvían de la expansión Hubble, y vamos a predecir qué campos de densidad, qué materia en densidad es de acuerdo a esa velocidad peculiar. Por lo tanto, requerimos de distancias. Vamos a medir las distancias. Y también podemos medir las velocidades observadas de las galaxias, que básicamente es medir cómo se expanden. Pero con las distancias podemos anticipar un componente de esa velocidad debido a la expansión. Podemos restar eso de la velocidad observada y nos queda lo que se llama la velocidad peculiar. Esta es una velocidad anómala que surge de la distribución de materia. Y existe una relación sencilla entre las velocidades anómalas y los campos de densidad que se representa en esta fórmula lineal, donde la distribución de densidad depende de la gradiente de la velocidad peculiar en su campo, que se ve aquí, y los factores de crecimiento que está de acuerdo al modelo cosmológico. Existe una relación directa que se puede inferir la información del campo de densidad o la velocidad. Entonces, ¿cómo se logran las distancias? Tenemos muchas técnicas distintas. Los hemos hecho a través de una serie de publicaciones. Hubo unas publicaciones Cosmic Flows el 2008, 2013 tuvimos el Cosmic Flows 2
con 8.000 distancias medidas de galaxias. Cosmic Flows 3 tiene 18.000 distancias. Y después en el 4, a finales del año 2020, que está en preparación y debería estar disponible a final de este año. Y se puede medir las distancias con todas estas técnicas, entre otras. Algunas en roja, otras en negro. Las que están en rojo son las que utilizó nuestro equipo y las que están en negro vienen de la literatura. Al final tenemos un gran gama de metodologías de medición. Les quiero hablar un poquito de estas dos que están en rojo, en que hemos estado trabajando nosotros, y apreciamos también que existe otra información y otras contribuciones. Aquí está el ensamblaje de nuestra muestra. Esto es el número de galaxias que tenemos, y aquí vemos la velocidad, el 5% del radio del universo en este extremo, y es donde cae nuestra información. Como pueden ver, tenemos todas estas distintas técnicas con distintos colores, distintos métodos. Les voy a hablar un poco de esta, que es el estudio de la rama de las gigantes rojas, entre otras metodologías. Hablemos de la punta de la rama de las gigantes rojas. Esta imagen aquí es una imagen obtenida con el telescopio espacial Hubble, y si ven, se desglosa en pequeñas estrellas. Imaginémonos que hay una estrella ahí. Podría plotearlo en lo que se conoce como un diagrama de magnitud de colores que está aquí. Y este diagrama es un diagrama donde cada uno de los puntos representa una estrella de esta parte de la imagen de la galaxia. Las estrellas tenues están abajo y las brillantes arriba. Las estrellas candentes azules están a la izquierda y las frías rojas están a la derecha. Imaginémonos que esta estrella en particular tiene el color y magnitud que la coloca justo aquí. Y después todas las otras estrellas que encuentran están en otro punto. Aquí hay bastante diagramas en magnitud de colores. Veamos esta galaxia Holmberg 1. Aquí se puede ver que cada punto representa una estrella de la galaxia, y pueden ver que los más prominentes es esta rama de las gigantes rojas, y vamos a la punta de esta rama, que es muy característica en su luminosidad, que va a ser muy útil después para obtener distancias. Ahora, las estrellas que están aquí, por ejemplo, son jóvenes estrellas candentes que aún están quemando hidrógeno en los núcleos, y aquí vemos estrellas que están bastante candentes, están quemando helio en su núcleo y después van a explotar como supernova. Y aquí vemos estrellas que están en una edad media, que son las estrellas que están en camino de transformarse en enanos blancos. La parte dominante es lo que vemos aquí, que básicamente son estrellas más antiguas que tienen un núcleo más frío de hidrógeno y helio, y están quemando hidrógenos en su coraza exterior. Ahora, si yo tuviera que graficar el Sol, una estrella como el Sol en este diagrama, estaría muy abajo aquí. Como pueden ver, estamos hablando de las estrellas más brillantes de la galaxia cercana. Y aquí está la punta del gigante rojo. Aquí hay otras dos galaxias. Por ejemplo, esta galaxia que está aquí no tiene ninguna de estas estrellas jóvenes, tiene estrellas más antiguas, pero aún está esta rama roja que termina en una punta. Y aquí hay otra galaxia que tiene estrellas jóvenes. Como pueden ver, aquí está la punta, y se puede ver que las escalas, la punta aquí está una magnitud de 24, aquí está en 25.3 y aquí está 25.6 casi. Se pueden fijar
que esta es más distante. Esta es la más cercana, 4 megaparsecs, y esto está a 7.3 megaparsecs, y esta está a 8.2 megaparsecs. Hemos hecho eso para más de 500 mediciones, que es bastante completo. Y ahora conocemos las distancias de muchas galaxias en nuestra área. Y estas metodologías para mostrarle que esta es una relación entre qué tan rápido giran las galaxias, que se ve en este eje que está aquí, es algo que tiene que ver con el perfil de cada uno, que es indicador de cómo funcionan en el giro de la galaxia. Las galaxias que giran rápidamente están a la derecha y las que giran lentamente están a la izquierda. Y las galaxias brillantes están en la parte superior y las más tenues en la parte inferior. Como pueden ver, si ven las galaxias están en un cúmulo, pueden ver que existe una relación como esta, y las galaxias más grandes rotan más rápidamente y las más pequeñas más lentamente. Todo esto está en una magnitud aparente y no sabemos exactamente qué tan lejos están las galaxias, pero sabemos sí que existe esta relación con estas propiedades. Pero aquí tenemos una calibración porque todas estas galaxias nuevamente giran, galaxias grandes, galaxias pequeñas, y en estos casos tenemos distancias muy precisas, ya sea de la punta de la rama de gigantes rojas o de la metodología que incluye las variables de los céfidos. Tenemos las distancias de estas galaxias que nos da la calibración, y con eso lo aplicamos al campo y obtenemos la distancia de otras galaxias al ver la magnitud aparente. Y con el conocimiento de la magnitud absoluta de esa galaxia, por ejemplo, si la línea del logaritmo era 2,5, sabemos que podemos proyectarla de esta forma y obtenemos una distancia. Muy bien, estos son dos métodos y como habíamos dicho hay otros. Aquí se ve la información para medir eso. Tenemos el ancho de la línea al medir el perfil de líneas de hidrógenos con estos grandes telescopios y también otros estudios, la fotometría sea infrarrojo o del espacio para obtener esta fotometría de las galaxias. Muy bien. Habíamos dicho que ahora tenemos información muy buena de las galaxias cercanas y aquí hay un ploteo de la vecindad. Está la Vía Láctea al centro de este ploteo, la galaxia Andrómeda y estas otras galaxias que conocemos, que están cercanas y que tenemos distancias más precisas. De hecho, si vemos las velocidades peculiares de que estamos hablando, ¿qué encontramos? Encontramos que hay bastantes galaxias en el plano y tienen una mezcla de movimientos que algunas se están alejando, pero en las coordenadas supergalácticas, todas las galaxias que están por debajo de este plano, por encima está este área de vacío que hablamos, pero por debajo hay galaxias y cada una se está acercando a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí está el cúmulo de Virgo. Sabemos de forma muy precisa, básicamente, esto es lo que sucede. Aquí estamos ubicados en 00 en estas coordenadas. El cúmulo de Virgo está a 16 megaparsecs, 50 millones de años luz, y tenemos un movimiento de atracción hacia Virgo debido a su masa, alejándonos de este vacío local. Tenemos un flujo en esta dirección. Todas estas galaxias por debajo en este sistema que aparentemente se están acercando a nosotros, de hecho, no se están acercando a nosotros en particular, nosotros nos estamos acercando a ellas. El movimiento es un reflejo de nuestro movimiento hacia ellos, porque es como una repulsión del vacío local.
Y aquí tenemos una imagen de los patrones de flujos de los puntos cercanos. Y aquí hay una animación de qué sucede. Esta bola roja es el cúmulo de Virgo y las dos líneas negras, los dos vectores, son nuestra galaxia y la galaxia de Andrómeda. Mientras se fluye, alejándose del vacío local, acercándose a Andrómeda. Pueden ver cómo todo está yendo como hacia abajo, hacia afuera, alejándose del vacío local, yendo al cúmulo local. También hay un flujo hacia la esquina superior a la izquierda, que vamos a ver más adelante. Pueden ver cómo Andrómeda y nuestra propia galaxia se están fusionando, y les voy a mostrar otra imagen, otra animación que muestra la área cercana. Aquí vemos el cúmulo de Virgo y en blanco vemos la Vía Láctea y Andrómeda, y hay bastantes otras galaxias compañeras que están cercanas. Esta animación quiere mostrar como un plano de galaxias. Estos dos vectores blancos son Andrómeda y nuestra galaxia, que van a fusionarse en 5.000 millones de años, si es que están aquí para verlo. Para mostrarlo en una escala mayor, esta escala que le mostraba es esta región solamente de aquí. Virgo está aquí, aquí estamos nosotros, aquí están los patrones de flujo, y es este disco de flujo en esta área general que se llama la Diaquea, el supercúmulo donde vivimos. Existen los otros supercúmulos, aquí está Perseo, Piscis, Shapley. Cada uno son supercúmulos, su propia entidad. Y por eso le dimos este nombre. Esta área es el supercúmulo de Laniakea, que tiene alrededor de 100.000 gran galaxias como la nuestra. Y aquí estamos aquí en la punta, Virgo está en otra punta, y aquí hay otras concentraciones de grandes cúmulos. Aquí está el área del centro, el centro de Laniakea. Una de las grandes preguntas que ha sido posada en la astronomía es el origen del fondo o la radiación de fondo de microondas. Aquí vemos el cielo de un punto de 1 milímetro en el mapa inferior, y es una aproximación de que el cielo es uniforme en cuanto a la radiación de un tiempo cuando el universo transicionó de ser una masa candente al universo más frío. Y es como ver una superficie, una foto de la superficie del Sol, mirando hacia atrás en el tiempo. Si miran suficientemente largo hacia atrás, van a ver un punto de plasma que se parece al Sol. Y cerca de la superficie, en cierto momento, el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones se pegaran, y el universo entró a una etapa de un universo frío y oscuro. Ahora los gases se enfriaban, y al enfriarse lo suficiente empieza a formar estructuras. Ahora, al volver a mirar esa superficie, vemos que hay una región en el cielo que es un poco más candente y otra que es un poco más fría. Y la inferencia es que con respecto al movimiento, estas variantes de temperatura se deben a un cambio con efecto Doppler de acuerdo al movimiento. Y este movimiento es 631 kilómetros por segundo en cierta dirección, dado
por esta flecha amarilla. ¿Y qué la causa? Ese es el tema, ¿qué está causando este movimiento de 631 kilómetros por segundo de nuestra área local? Cuando vemos la dirección, está en la dirección en la área central de Laniakea y también está en la constelación de Shapley, que se vio en las diapositivas anteriores, y esta área vacía llamamos el repulsor de Apolo. Estos son factores, este movimiento es causado por el ensamblaje de la distribución de material en el universo. Y si vemos en detalle de las estructuras, vemos estas divisiones de los flujos, de la expansión del universo, y encontramos que están los patrones de flujo locales que vimos aquí. Y aquí pueden ver estos patrones de flujo que van hacia los nudos de alta densidad. Estamos empezando a ver estos flujos. Eso nos lleva de la información de... Toda esa información vino de Cosmic Flows 2. Ahora con Cosmic Flows 3 tenemos mucha más información. Lo que le voy a mostrar en esta diapositiva es cada uno de los vectores, que es rojo, azul. Los rojos son de velocidades peculiares en casos que se están alejando de nosotros, y los azules son velocidades peculiares que se acercan a nosotros. De eso podemos inferir la distribución de materia. Y aquí hay un pequeño video que muestra la reconstrucción dibujado en base a las observaciones de Cosmic Flows 3. Se puede apreciar de que cada una de las estructuras están compuestas por decenas de miles de galaxias. Lo que estoy mostrando en los colores son los vacíos. Estas son las áreas vacías que tienen parte de las galaxias, pero básicamente las áreas azules, amarillas, rojas son vacías de galaxias. Esto lo hicimos en conexión con un estudio del vacío local, el área negra, y si pueden ver de forma más cercana, se puede ver el enfoque sobre el vacío local. Es área negra, es un vacío local. Este es Perseo Piscis, y esta es la área del gran atractor. Fornax, el cúmulo de Fornax. Esta es la área local. Lo que les voy a mostrar ahora es algo que estoy haciendo más recientemente. Es lo que llamamos el muro del polo sur, que es como un corredor que se ve en la pantalla. El supercúmulo de Shapley está aquí, y esta es la dirección en que nos estamos moviendo de acuerdo a la radiación de fondo cósmica. El enfoque de este estudio en particular es lo que llamamos el muro del polo sur, porque está con mayor intensidad en el polo sur. Y aquí hay un mapa que muestra la distribución a través del cielo, de largo a largo. Y aquí lo estamos mostrando en comparación con estas otras estructuras que le mostré anteriormente, y pueden ver que de hecho es casi la misma dimensión que el muro de Sloan, pero está 2 veces más cercanamente. Está el doble de lejos del gran muro, pero está el doble de cercano que el muro de Sloan, y es el doble de grande que el muro de Sloan. Está un décimo de velocidad de luz, que es increíble de acuerdo al volumen que estamos estudiando. No se puede hacer calzar algo mayor en el volumen que estamos estudiando, y realmente no podemos decir que se ve todo el tamaño del muro del polo sur.
Aquí vemos una animación de la estructura de velocidad. De hecho, en la vía del universo no nos movemos tan lejos, solamente unos megaparsecs, pero podemos trazar los patrones de flujo, que es como ver un gran río. Si pensamos en el río de las Amazonas, finalmente va a llegar al océano Atlántico, pero si lo miramos por un día, por ejemplo, si colocamos un corcho que va desde aguas arriba, se mueve y pues, podemos ver el flujo llegando al Atlántico de distintos lugares. Esta es la acumulación del patrón de flujo, si es que se estudia, esta es una animación de los patrones de flujo, y pueden ver tres colores ahora. Los rojos son patrones de flujo donde estamos involucrados, la Laniakea, que está fluyendo hacia el centro de nuestra región. Los azules están fluyendo hacia Perseo Piscis, que estaba hablando anteriormente, y los flujos negros son patrones que están yendo a la concentración shaft y incluye la concentración del muro del polo sur. Y al llegar estas aquí, vemos esta región, la área de Shackley, y aquí están los patrones que, por ejemplo, que van al muro del polo sur en esta área de aquí. Y eso es lo que le quería mostrar el día de hoy. Ya dicho eso, le agradezco por invitarme a hablar y ha sido un placer dar la charla. Muchas gracias, Brent. Fue genial. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas el panel y también en el botón de preguntas y respuestas. Y antes de entrar a las preguntas del panel, quiero destacar una pregunta del botón de preguntas y respuestas de Douglas Ward, que le pidió explicar el origen de la palabra Laniakea. Él era un alumno tuyo, parece. Bueno, tuvimos este descubrimiento de Laniakea y fui a un doctor en los estudios culturales de Hawái y la historia es que él creó un nombre y si sabes algo del idioma hawaiano, algunos son estudiados y yo dije no, tiene que ser un nombre que se puede pronunciar. Entonces, él volvió y creó el nombre Laniakea, el cual agradezco como nombre. Y parte de la historia es que el nombre largo que escogió dijo, ¿sabes qué? Ese nombre tenía tu nombre integrado a él, por eso era tan largo. Pero quedó como Laniakea al final, es algo bueno al final. Genial. Así que ahora vamos a cambiar a las preguntas del panel y veo Ezequiel tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal, Brent? Fue una presentación fantástica. Me pregunto, estamos encontrando estructuras cada vez más grandes, encontraste esta amplia. ¿En qué punto vamos a encontrar problemas con el principio cosmológico? Bueno, por supuesto que es una buena pregunta porque, como había dicho, encontrar estructuras, hemos llegado a grandes volúmenes, así que no sabemos qué tan grandes pueden llegar a ser, pero este nivel, si uno se detiene ahí, dice, bien, está bien, pero no son imposibles con otros estudios cosmológicos. Lo que queremos hacer con las
supernova es aumentarlo por un factor de 10, pero aún hay cosas en ese nivel que se pueden hacer que sean increíbles. Muy bien. Lo único que puedo decir ahora es que realmente son grandes e interesantes y no podemos decir que no son consistentes con la cosmología estándar. Muy bien, y genial. Vamos a continuar con que creo que era Brian. Hola, sí. Realmente disfruté los diagramas. Mi pregunta es similar a la última. Si has comparado los patrones de flujos a las simulaciones cosmológicas que vimos en una charla hace un par de semanas atrás, y si las estructuras y velocidades son comparables a la que vemos en esos. Muy bien, si no sé si la vimos un par de semanas atrás, pero la respuesta es la misma, creo. Podríamos compararlas con simulaciones. Es lo único que es más grande. Y claro, lo que estamos encontrando es que las escalas de 200 megaparsecs, estamos encontrando flujos que están 1 o 2 sigmas sobre lo que uno encontraría que es alto, pero no imposiblemente alto. Okay. Muy bien, We continue with gracias. Continuamos con John. Yes. Hola, Grant. Hola, John. Bueno, había dicho que los flujos cósmicos 3 tiene 18.000 galaxias y el 4 va a tener 30.000 galaxias. Con todas estas galaxias estudiadas, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Dónde vamos desde aquí? Realmente crítico tener una densidad más baja. Estamos hablando de las fluctuaciones. Bueno, lo bueno de eso es la mayor precisión. Ahora, los planos fundamentales, algunos tienen una incertidumbre de 25%. Está bien con una incertidumbre de 5 a 10%. Ahora también con las fluctuaciones estamos lidiando con hacia dónde van los flujos. Es un buen estudio complementario, por ejemplo, de las galaxias espirales, porque están fluyendo hacia un cúmulo. Por eso es una buena respuesta. Y lo otro que se quiere hacia el futuro son las distancias supernova, llegando a niveles de 5% de la velocidad. Si logramos miles de supernovas estudiadas, sería bueno. ¿Puedo preguntar una pregunta de seguimiento? Brent, con el LSCT que va a llegar a funcionar y Chile está muy emocionado de este observatorio, ¿ves que hay una aplicación para los flujos cósmicos desde el observatorio LSCT? Sí, debo decir que, tal como había dicho antes, es para la supernova, pero son supernovas brillantes por comparación. En este momento tenemos un programa de supernovas que se utiliza. Atlas no lleva un décimo velocidad de luz, tiene ciertas cadencias con un telescopio en movimiento y no se necesita llegar a la magnitud 23 o 24, solamente a la magnitud 20 con estas cosas. Esa es mi respuesta. Muy bien, tenemos bastantes preguntas del público. Voy a escoger un par. Ernesto Camacho pregunta por qué hay un geometría Chitatal en particular. Bueno, no es una sorpresa al final saber que hay un vacío
al lado de nosotros, porque cada vez que hay una estructura hay vacíos al lado. Dado en las simulaciones, si uno se ubica en un filamento, claramente tiene que existir un vacío al lado. Y esa es la respuesta de que este material, los vacíos se están expandiendo y los muros de los vacíos son parte de estos planos. Otra pregunta de Nicolás Metza. ¿Cuáles son los mayores sesgos en las distancias y si se pueden mejorar? Bien, los sesgos. Tengo problemas con eso siempre de encontrar eso para el Cosmic Flows 4 y realmente es importante ver las posibilidades de sacar sesgos. Por eso utilizamos distintas técnicas, porque al usar distintas técnicas se puede comparar las fluctuaciones, la supernova, y si se colocan todo en una mezcla, cuando hablan de un cúmulo, el cúmulo de Virgo es fácil encontrarlo a la distancia, pero utilizamos 5 técnicas distintas que no deberían dar la misma distancia, y si no, es ahí donde hay un tema. Creo que los sesgos es algo que es un problema para todos en astronomía. Muy bien, tenemos bastantes preguntas de Hans Seneker. ¿Y qué sucede con los nuevos resultados de Iris-Zeta y los supercúmulos en esta distancia y qué podemos aprender con esas nuevas observaciones? ¿Qué quieres saber entonces de las más distantes? No estoy seguro si entendí bien la pregunta. Él está preguntando por Iris-Zeta y la distancia de los supercúmulos. Preguntó si la pregunta de un par de formas distintas. Bueno, sí, claro. Todo lo que estoy hablando está cercano y podemos verlo a cielo completo en gran detalle. Estamos aprendiendo cada vez más de las estructuras de distancia y que tan temprano y tal como lo dicen las simulaciones, es algo que es bastante bueno para aprender del desarrollo del universo. Por supuesto, uno de los temas que ha surgido con la controversia de Hubble, la mesidia, esta predicción si es consistente, si es correcto, si lo que vemos en gran distancia es en particular relacionado a lo que vemos de forma cercana, es algo que vale la pena investigar. Muy bien, una última pregunta, una pregunta en español. Así que se va a interpretar. ¿A qué se refiere con vacío espacial, vacío local y ese movimiento es deseable? Am I supposed to get it someplace? Yes, I think Patricio needs to move to the English channel to translate. I mean, Patricia, are you there? Okay, Patricio. Well, let me translate this quickly. Yeah. Oh, Patricia? Okay. Patricia stays on the Spanish channel. Yeah. So what do you mean by local void and its movement, like with respect to the attraction towards any overdensity locally? Yeah. So I'll talk about repulsion from voids. Muy bien, voy a hablar del efecto de repulsión. El vacío local es el más cercano y el vacío local es sorprendentemente grande y nos estamos alejando de él. Es el hecho de que su repulsión, o más bien estamos siendo atraídos a algo que está al otro lado del vacío local. En este caso estamos siendo atraídos hacia donde hay materia y si hay un gran vacío, simplemente que no hay materia en esa área.
tug of war. Es como un tirar cuerda. ¿Cuál es el equipo cómo se describe el equipo que gana, el que tira más fuerte, o el equipo que pierde, el que tira menos fuerte? Tomemos una más de las preguntas y respuestas y después podemos volver al panel. Tenemos una pregunta de Hernán Quintana. Parece que los vacíos son más concentrados como Shapley. They're both relevant, but Bueno, ambos son relevantes, pero los vacíos on very wide scale. son relevantes en una gran escala. Near a Shapley, Si están cerca del Shapley, there's all these different está tirando, pero también centers of están estos centros de alta densidad for your interest. que están compitiendo, pero los vacíos pueden ser muy, muy grandes, así que crean Patterns in the flow unos patrones en el large scale. flujo que son a gran escala. Okay, let's go to Alejandro. Ahora vayamos a Alejandro en el panel. Nice to see you. Hola Brent, es un placer verlo de nuevo después de tantos años. We know that the measurements that Sabemos you do que for hay the mediciones que se hacen densities and velocity para las come from densidades y radiation velocidades produced vienen de la radiación and that the baryons producida por variones, y los variones son como la punta del iceberg de la materia oscura. point, ¿Hasta qué punto dynamic that you measure es la dinámica en que se miden variones y es un verdadero reflejo de la dinámica de la materia oscura? ¿Realmente están en fase o están fuera de fase? Okay. Well, now we do all our modeling Bien, within the context of sabemos dentro del CDM del laboratorio se supone una aproximación razonable de variones lighthouses down at the center of things. que son como faros en pozos, potenciales pozos de materia oscura. Ciertamente se ve cuando se ve estos atractores, tiene que ser 90% de materia oscura. Ciertamente no son los variones que lo están atrayendo. Así que sí, es la materia oscura y obviamente son los faros de los variones que están muy bien alineados. Lo que es interesante es un estudio que se consideró y que se está realizando ahora, que está en la base de esa animación que le mostré de los patrones de flujo. Para los cúmulos le mostré pequeñas órbitas mientras nos acercamos a los cúmulos. Estos tienen que ver con cuando vemos cada una de estas galaxias o cúmulos que están con este centro, que se giran, que se tiran. Se pueden inferir razonablemente las masas que se requieren para realizar todo esto. Lo que es interesante en particular es que para llegar a la densidad conocida del universo conocido, se necesita un factor de 2 o más masas, y hablamos de la partícula huérfanas, orphan, y en las simulaciones creo que no es algo que no se ha entendido muy bien en las simulaciones, pero aproximadamente la mitad de las partículas no estarían en una estructura colapsada, están más difusas a través del espacio, así que es un tema lateral, un tema aparte interesante. Hay otra pregunta muy detallada, muy interesante de Antonieta Ortiz, y ella pregunta, ¿cómo es el factor de tiempo gestionado en sus estructuras? Considera y se rastrea hacia atrás de donde venía la galaxia, como X gigaparsecs. Esos cálculos de órbita que estaba mencionando justo ahora, lo rastreamos hacia el universo temprano, justo un par de miles de millones de años. Lo que estamos viendo, tal como el cúmulo de Virgo, se formó en ese momento
y lo que estamos rastreando es el centro de la masa y todas las partículas que terminan finalmente en el cúmulo de Virgo. What can I say? Así que, ¿qué podría decir con eso? You consider that. Se consideró. Sí, claro, el tiempo depende de la constante de Hubble. Es algo que fija el reloj del qué tan viejo es el universo. Rodriguez Diaz has a question about, are younger galaxies moving faster from each other? Señor Díaz, ¿las galaxias más jóvenes están moviendo más rápido que las galaxias viejas? No, todas las galaxias que conocemos bastante bien tienen componentes antiguos. Cuando hablamos de galaxias jóvenes, estamos hablando de galaxias con características jóvenes. Y hay casos donde las galaxias más antiguas no tienen características jóvenes, pero todas tienen estrellas de 13.000 millones. We have a question from Yara on the panel. Tenemos una pregunta de Yara del panel. Hola Brent, gracias por la muy buena charla. Tengo una pregunta sencilla. Siguiendo la buena simulación donde la Vía Láctea y Andrómeda claramente se están fusionando al caer en el cúmulo de Virgo. Si puedes, por favor, comentar un poco de eso, de cómo sucede en las simulaciones, si es que se pueden mapear todas las fusiones que están a punto de suceder y las escalas de tiempo y los ambientes visibles. Claro, y esta es una característica de órbitas, y lo que se puede hacer es moverlos hacia adelante en el tiempo y ver qué va a tocar. Se debe decir, sí, que no se puede tomar las órbitas individuales de una forma muy seria. La conectividad, el colectivo sí se toma en serio, pero las órbitas individuales son inciertos. En el caso Andrómeda y nuestra propia galaxia, aún no hay suficiente información del movimiento de Andrómeda para estar seguro si es que va a ser una colisión directa o si es una colisión que es más bien colindante, que va a girar alrededor. Okay, so Paul also Muy has a bien. question. Paul también tenía una pregunta. Sí, muy buenos diagramas de flujo, muy hermosos. Aquí mostró que las galaxias fluyen hacia el cúmulo del medio. Mi pregunta es, ¿puede comentar sobre el cúmulo Fermax y ve flujos hacia allá? Sí, es bastante más pequeña. Sí, así que el cúmulo de Virgo es 6, 7, 10 elevado a 14 masas solares y esa es 1 elevado a 14 masas solares. Y Fermax tiene una región infall pequeña y es interesante ver estas divisiones, estas particiones y patrones de flujo alrededor de todas las estructuras mayores. Okay, John has a question. John tiene una pregunta. Yeah, sorry to ask again, but Brent. Sí, disculpa que voy a preguntar de nuevo. Brent recién hizo referencia al constante de Hubble y vi los diagramas que están utilizando 75. La semana pasada, en estas series de webinars, Jim Peebles habló de cosmología y Adam está hablando de la discrepancia entre H0 de SMB y mediciones locales. Y me preguntaba si podía darnos su perspectiva de qué puede subyacer. Lo primero que debo decir es que para las velocidades peculiares no necesito conocer la constante de Hubble, solamente consistencia en las mediciones. Por el otro lado, estoy midiendo distancia a las galaxias y estoy tratando de tener una base apropiada para el punto cero y el escalamiento. Y encontramos que los valores de Hubble están en 75. Así que 73 estaba bien, 76 estará igualmente de bien, pero 70 estaría muy... Bueno, hablamos anteriormente de que hay que ser sistemático y no puedo
utilizar algo menor a 70, ciertamente no utilizaría algo con 67. Así que hay que desglosarlo y estudiarlo bien. Yeah, there are two like highly upvoted questions. Some Dos preguntas que se votaron, in the que están Q&A. relacionadas en las preguntas y respuestas. ¿Cómo se obtiene las velocidades 3D de los flujos reconstruidas de las radiovelocidades? Básicamente, ¿cómo se crean estos flujos de patrones cósmicos? Y al final, ¿cómo la expansión del universo afecta la expansión del universo? ¿Qué puedo decir? Ciertamente, la expansión de Hubble es dominante, es muy cercana y en las velocidades existen las desviaciones de Hubble que son muy significativas, pero no hay que ir tan lejos antes de que la expansión del universo es dominante. Y eso es descrito por el constante de Hubble. Ahora, lo que estamos haciendo es que estamos sacando las velocidades de todo eso. Lo que nos ayuda tremendamente es la coherencia. Vimos la coherencia en todas las galaxias adyacentes que se están juntando. Quizás se están moviendo en cientos de kilómetros por segundo, pero la diferencia entre ellas es solamente decenas de kilómetros por segundo. Es esa coherencia en la medición de las galaxias que nos permite construir los patrones. And the technique, how you Y la técnica, cómo se llega de las velocidades al resto, es casi como el tema de los cúmulos en movimiento. Si ven un montón de estrellas en el cielo y saben que van en la misma dirección y después tienen la información de ángulos para que puedan ver la dirección y el apex hacia dónde van, como tienen los ángulos de cada uno, sí, hay algunos componentes radiales, pero como estamos viendo constituyentes en el mismo flujo de distintas orientaciones, nos permite esencialmente triangular hacia dónde van. Okay, so we have a new Muy bien, tenemos una nueva pregunta en español. ¿Cómo el conocimiento de materia oscura afecta el conocimiento de la velocidad de las galaxias? Arián Sandoval, las velocidades son causadas por las atracciones gravitacionales. Medimos un movimiento de la galaxia y lo que inferimos es que se saca de una atracción gravitacional y esto se aplica sobre una masa, así que básicamente es eso. Hay una masa, está atrayendo y está creando una velocidad con esa atracción. Y esa velocidad se puede invertir en el proceso para obtener una velocidad en particular e inferir una masa. Si no hay más preguntas del panel, hay una pregunta que yo quería preguntar de Jamaica Marshall. ¿Sabemos más de qué es realmente el gran atractor y parece tener tanta masa que puede prácticamente afectar el movimiento de las galaxias? Sí, no es un lugar específico, es un lugar acumulado. Así que el gran atractor es como el centro del supercúmulo. Hay, de hecho, 8 cúmulos serios, incluyendo el más cercano, el clúster de Centauri, Hydra y muchos otros. Así que bien, es la acumulación de estos supercúmulos, de estos cúmulos, perdón. Es como una área del centro de una ciudad. ¿Dónde está el centro de la ciudad? No es exactamente en el centro, pero hay una alta densidad en cierta área y ese es el gran atractor. Es un área donde hay bastante materia acumulada. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta del panel?
Y ahora me dice que ella tiene una pregunta. No, she's shaking her head. Oh, okay. There's someone in the attendee. Matías Montesinos. Matthias, I'm going to unmute you. Could you please Matías, te voy a desmutear. ask your question if you have one? Por favor, puedes preguntar si es que tienes tu pregunta, que preguntes. Matías, tienes que desmutearte. That's not the case. So I'm going to ask another No es así. Bueno, voy a preguntar de Quintana. La atracción es verbal Shackney y si son consistentes con el movimiento de la Vía Láctea. ¿No hay un atractor restante? Pregunta, signo de pregunta, signo de pregunta. Is there no missing attract? No, well, we keep finding more. Like we're now talking about the Se South. puede encontrar más, tal como encontramos el polo del muro sur, que tiene un efecto sobre nosotros en 50 kilómetros por segundo. Así que está al centro. Al final, es la acumulación de tantas cosas. Yo creo que entre los actores dominantes, Shapley, el gran atractor, Virgo, el vacío local, que nos empuja, y este repulsor dipolo. Al juntar todo eso está la mayoría de lo que causa el movimiento. Y aún faltan las distancias, aún no hemos encontrado todas las distancias. Okay, here are two other related questions from Hay the otras audience. dos muy buenas preguntas del público de Leonardo Castaneda y Jacqueline Cedrón. ¿Crees que podemos utilizar estos flujos peculiares en ciertas distancias para detectar desviaciones de GR? Y si se puede cambiar los flujos, se puede invertir para entender diferencias en una constante de Hubble. Bueno, lo que la gente espera hacer es probar este factor de crecimiento como parámetro. Y si ven el crecimiento y el desarrollo de una estructura, hasta ahora lo que importa es un patrón estándar de crecimiento que está relacionado a la teoría general de la relatividad en un número específico. Si la evidencia que dice que está equivocado, entonces es un tema para la teoría general de relatividad. Somewhat, tangential question. What Una pregunta tangencial: ¿qué idioma de programación usan para esas simulaciones? ¿Qué lenguaje de programación utilizan? De hecho, Daniel está trabajando en IDL y tiene 20.000 líneas en eso. Él los escribió. Okay, so maybe Muy bien. question. Pregunta final. Previous question was from Marco Alfonso Alban. Una pregunta de Marco Alfonso y la última. To explain the local void. Si hay alguna forma de explicar el vacío local con la predominancia de energía oscura. Bien, nuestra visión actual de la energía oscura es que está en todo el universo y se espera entonces que no sea factor excepto en el reloj de cómo se desarrollan las cosas. Hay sugerencias plausibles que la energía oscura puede ser espacialmente variable. Está bien. Eso puede ser un factor entonces. All right. I think Muy we'll bien. stop here. Creo que vamos a terminar aquí, al menos si hay alguna otra pregunta del panel. It's not the case, then thank No you será all así el very much caso. again. Le agradecemos a todos. Muchas gracias, Brent, por una gran charla y una gran discusión. Talks of the series will be
de todas las charlas de la serie van a ser agregadas al canal de YouTube de Astrofísica de la UC. No se preocupen si habían problemas con el audio o la señal, esto se va a arreglar en la versión de YouTube. Así que en videos de Jim Peebles, Volker, Faber, Springle, está en nuestro canal de YouTube en inglés y las traducciones de Sandy y Volker están listas, las estamos verificando y lo vamos a liberar muy prontamente. Así que no hay nada más que decir, excepto agradecerles a todos. Muchas gracias, Brent. Gracias por una gran charla. Y gracias al panel y gracias al público. Y espero que lo veamos en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos. Cuídense. Muchas gracias. Chao, chao. everyone. Bye bye.